Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, sé que han pasado meses desde que terminaron, pero la llama sigue viva y la gente no deja de hablar de ellos, especialmente después de que se filtrara un vídeo que vamos a analizar a fondo hoy. Así que prepárense para una buena dosis de chismes, especulaciones y teorías, porque vamos a desmenuzar cada detalle. Antes de que empecemos, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, tendencias de moda, viajes y un montón de cosas más. Les prometo que no se arrepentirán. Además, si les gusta este vídeo, déjenme un buen like para saber que les interesa este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al grano. Bien, entonces el meollo de la cuestión es este vídeo que surgió de la nada y que revolucionó las redes sociales. El vídeo en cuestión muestra supuestamente a Ander Zel visitando a Kerem Bürsin. Y digo supuestamente porque, como todo en Internet, hay muchas interpretaciones y especulaciones dando vueltas. Pero vamos a analizar lo que sabemos hasta ahora. Primero, el vídeo. Es de baja calidad, borroso y fue grabado desde la distancia, lo que hace que sea difícil confirmar al 100% si las personas que aparecen son realmente Ande y Kerem. Sin embargo, la figura femenina en el vídeo se asemeja mucho a Ande, tanto en su complexión física como en su estilo de vestir. La figura masculina también tiene un parecido razonable con Kerem. El lugar donde fue grabado el vídeo, según los fans más investigadores, que siempre están en todo, parece ser cerca del apartamento de Kerem en Estambul. Si bien la calidad dificulta una identificación definitiva, los detectives de Internet han hecho un trabajo exhaustivo comparando detalles sutiles como el tipo de coche aparcado cerca, la arquitectura del edificio, e incluso los patrones de las baldosas en la acera para llegar a esta conclusión. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Ande estaría visitando a Kerem? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las teorías. La primera y más obvia es que están reconciliándose. Sé que muchos fans de Senkalkam Love is in the air nunca perdieron la esperanza de que volvieran a estar juntos. Su química en pantalla era innegable y mucha gente creía que su amor traspasaba la pantalla. Si bien su relación terminó, tal vez el tiempo separados les permitió reflexionar y darse cuenta de que quieren darle una segunda oportunidad a su amor. Sería una historia digna de un cuento de hadas. Imaginen la explosión de alegría en redes sociales si se confirmara. Las fans crearían hashtags, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, y las revistas del corazón no pararían de hablar del tema. Sin embargo, hay otras explicaciones posibles. Tal vez están trabajando juntos en algún proyecto nuevo. Recordemos que ambos son actores muy exitosos y tal vez surgió una oportunidad para colaborar. Podría ser una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. Si este fuera el caso, la visita podría ser simplemente por motivos profesionales. Aunque seamos sinceros, sería difícil mantener la línea entre lo profesional y lo personal con tanta historia entre ellos. Pensemos en la publicidad, juntos son una bomba mediática. Cualquier marca se beneficiaría enormemente de tenerlos como imagen. Una campaña para una marca de ropa, perfumes o incluso una organización benéfica con conciencia social, sería un éxito asegurado. Otra teoría, un poco menos romántica, es que simplemente siguen siendo amigos. Es común que las exparejas mantengan una relación amistosa después de una ruptura, especialmente si han compartido momentos importantes y tienen muchos amigos en común. Tal vez Ande solo estaba visitando a Kerem para ponerse al día, charlar un rato, o incluso para hablar sobre algún asunto pendiente. No todos los encuentros tienen que ser sinónimo de reconciliación amorosa, ¿verdad? Después de todo, la ruptura fue hace meses. Quizás han tenido tiempo de procesar la situación y ahora pueden comunicarse de manera amigable. Podrían haber hablado de sus planes futuros, sus carreras, o simplemente compartir recuerdos de los buenos tiempos. Pero aquí viene lo interesante. Después de que el vídeo se hiciera viral, tanto Ande como Kerem han permanecido en silencio. Ni una confirmación, ni una negación, ni un simple comentario. Y este silencio ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una forma de confirmar implícitamente la reconciliación, ya que si no fuera cierto, seguramente habrían salido a desmentirlo rápidamente.
Otros piensan que simplemente prefieren mantener su vida privada lejos del foco mediático y no quieren alimentar aún más el rumor. Esta táctica de mantener el silencio, aunque comprensible, a menudo se interpreta como una señal de que hay algo que ocultar. En el mundo de la fama, la falta de respuesta puede ser tan reveladora como una declaración. Lo cierto es que el silencio de Hande y Kerem es un arma de doble filo. Por un lado, mantiene la expectativa y el interés del público, lo que puede ser beneficioso para sus carreras. Por otro lado, da pie a todo tipo de interpretaciones y especulaciones, algunas de las cuales pueden ser perjudiciales para su imagen. La prensa rosa se alimenta de este tipo de situaciones, creando titulares sensacionalistas y fomentando la especulación sin fundamentos. Esto puede afectar la salud mental de los involucrados, especialmente cuando las historias son distorsionadas o inventadas. Además de las teorías sobre su relación, también ha habido críticas y comentarios negativos sobre el vídeo. Algunos usuarios de las redes sociales han cuestionado la autenticidad del vídeo, argumentando que podría ser un montaje o que las personas que aparecen no son realmente Hande y Kerem. Otros han criticado a la persona que grabó el vídeo, acusándola de invadir la privacidad de las celebridades. Y por supuesto, no han faltado los comentarios ofensivos y los insultos dirigidos a Hande y Kerem. La cultura del hate en Internet se ha vuelto un problema grave, y las figuras públicas son a menudo víctimas de ataques injustificados. Es importante recordar que independientemente de lo que haya sucedido realmente entre Hande y Kerem, son personas con sentimientos y merecen respeto. La fama no justifica la invasión de su privacidad ni el acoso en las redes sociales. La línea entre ser un fan y un acosador se ha vuelto cada vez más difusa en la era digital. Es crucial que las personas reflexionen sobre el impacto de sus palabras y acciones en la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Ahora bien, dejando a un lado las especulaciones y las críticas, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta situación nos recuerda lo obsesionada que está la sociedad con la vida privada de las celebridades. A menudo nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus propios problemas, alegrías y decepciones. Y a veces, esta obsesión puede llegar a ser enfermiza y dañina. La necesidad de estar constantemente informados sobre cada detalle de la vida de los famosos puede ser una forma de escape de la realidad, o una manera de llenar un vacío emocional. Sin embargo, es importante recordar que la vida de las celebridades que vemos en las redes sociales es a menudo una versión idealizada y cuidadosamente construida. También nos muestra el poder de las redes sociales para difundir información, tanto verdadera como falsa, a una velocidad vertiginosa. Un simple vídeo de baja calidad puede convertirse en un fenómeno viral y generar un debate a nivel mundial. La desinformación se propaga rápidamente en las redes sociales, y es crucial que las personas desarrollen habilidades de pensamiento crítico para discernir entre la verdad y la falsedad. Las plataformas digitales tienen la responsabilidad de implementar medidas para combatir la difusión de noticias falsas y proteger la privacidad de los usuarios. Y por último, nos recuerda la importancia de verificar la información antes de creerla y compartirla. En un mundo lleno de noticias falsas y montajes, es fundamental ser críticos y no dejarnos llevar por la primera impresión. El periodismo de calidad juega un papel crucial en la verificación de datos y la presentación de información precisa y objetiva. Sin embargo, el auge de las redes sociales ha desafiado el modelo tradicional de periodismo, y es importante que las personas sean conscientes de las fuentes de información que consumen. En definitiva, el vídeo de Hande Erçel visitando a Kerem Bürsin es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra obsesión por las celebridades y del poder de las redes sociales. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con la fama, la privacidad y la responsabilidad en la era digital. Pero sigamos profundizando en las posibles consecuencias de este encuentro. Si realmente se trata de una reconciliación, ¿cómo afectaría esto sus carreras? Podría catapultarlos nuevamente a la cima, convirtiéndolos en la pareja del momento y abriéndoles puertas en el mundo del espectáculo. Pero también podría generar una presión mediática insoportable, dificultando su vida personal y profesional. Si por el contrario se trata de un proyecto profesional, ¿qué tipo de proyecto sería? Una serie romántica, una película de acción, una campaña publicitaria de alto impacto. Las posibilidades son infinitas, y el potencial de generar un gran revuelo es enorme. La clave estaría en encontrar un proyecto que se ajuste a sus talentos y que aproveche al máximo su química en pantalla. Easy simple.
¿Mente son amigos? ¿Cómo manejarán la atención mediática? ¿Serán capaces de mantener una relación amistosa sin alimentar las especulaciones? Es un desafío difícil, pero no imposible. La clave estaría en establecer límites claros y en comunicarse de manera transparente con el público. Además, es importante considerar el impacto de todo esto en sus respectivas parejas actuales, si es que las tienen. Las especulaciones sobre una posible reconciliación podrían generar conflictos y tensiones en sus relaciones, y es crucial que sean sensibles y respetuosos con sus parejas. En resumen, la situación es compleja y las posibilidades son muchas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la historia. Pero una cosa es segura, Andy Ercel y Kerem Bürsin seguirán siendo objeto de atención mediática durante mucho tiempo. Y antes de terminar, quiero recordarles que la vida de las celebridades no es un reality show. Son personas como nosotros con sus propios problemas y desafíos. Merecen respeto y privacidad, y es importante que no nos dejemos llevar por la obsesión y la especulación. Para resumir rápidamente, hoy analizamos el vídeo viral de Andy Ercel supuestamente visitando a Kerem Bürsin, exploramos las posibles razones de esta visita, desde la reconciliación hasta proyectos profesionales o simplemente amistad, y reflexionamos sobre el impacto de este tipo de noticias en la vida de las celebridades y en nuestra sociedad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Andy y Kerem? ¿Creen que se reconciliarán? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y no olviden que también pueden encontrarme en otras redes sociales como Menciona tus otras redes sociales, donde comparto más contenido exclusivo. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.